Hola queridos amigos, bienvenidos a su canal Conociendo a El Narcisista. Mi nombre es Karina Abigail y el día de hoy me da mucho gusto tenerlos por aquí. Ya los había abandonado un poco, queridos amigos, pero pues recuerden que todos tenemos situaciones que cumplir. Me da mucho gusto verlos por aquí el día de hoy y estar transmitiendo para ustedes. El día de hoy vamos a hablar un tema un poquito complicado, pero que quizá cuando terminemos esta charla, queridos amigos, piensen de un modo diferente. Espero, de verdad, con todo mi corazón, que sea de modo positivo. Por aquí tengo unos libros, queridos amigos. Todos tenemos libros en casa. Tengo 4. Te voy a pedir que vayas y busques unos 4, 5, 6, 7 libros, los que quieras, de diferentes grosores, que estén gruesos. O le pidas a alguien que te los alcance. El perdón. ¿Perdonar al narcisista, sí o no? Es un tema que anda mucho de moda, queridos amigos. Tanto para la nueva generación, como para la psicología, como para la religiosidad, para el espiritualismo, el perdón. Se habla mucho del perdón. ¿Cuándo es necesario dar perdón y por qué? 2 seres humanos. Uno hiere al otro, le falta a través de la lealtad, le es infiel, le golpea, lo humilla, lo sobaja. ¿Qué te suena, querido amigo? Él no es el que va a necesitar el perdón, es el agresor. ¿Es difícil darlo? Claro que no. Como te decía, todo parte porque hiere las emociones de emocional, emociones positivas, negativas. Se escucha mucho en estos tiempos el término emoción y mucha gente lo emplea, pero ¿qué significa una emoción, queridos amigos? Emoción es la respuesta psicológica y física entre sucesos que ocurren en el exterior, nacen en el interior y se proyecta hacia el mundo que lo rodea. Generalmente y siempre la emoción nace en la mente, queridos amigos, es psicológico, pero siempre se proyecta hacia el exterior, en el cuerpo, en el físico. ¿Qué pasa cuando tú estás contento? Lo reflejas en el rostro. Hasta en el libro sagrado dice que el corazón alegre hermosea el rostro y que el pesar también se ve reflejado en la cara, querido amigo. Entonces, eso es una emoción. Las hay positivas y las hay negativas. El narcisista genera emociones en su víctima debido al maltrato, al rechazo, a la ruina en la que lo deja tanto monetariamente como emocionalmente, porque lo somete a humillación, a confusión, a desprecio, a violencia física, ira, indiferencia y manipulación. Entonces, la víctima, al verse sometida a este listado que te acabo de decir, querido amigo, imagínate cómo queda. Obviamente sufre un desgaste emocional tremendo. Esto impacta en las emociones de la víctima de modo negativo. Y cuando hay un descarte, cuando llegue el abandono inminente, la víctima queda con síndrome de estrés postraumático. Todo esto le genera ansiedad, desinterés por la vida, vacío y un amplio desgaste emocional. O sea que, queridos amigos, la víctima no la tiene nada fácil. El narcisista, como sabemos, él nada más llega a depredar, a hacer cachos a la víctima, a destruirle sus emociones, sus anhelos, sus esperanzas, todo su ser. No llega a nada bueno. ¿Cómo se siente la víctima? Pues la víctima es normal que sienta ira, depresión, deseo de venganza, amargura, problemas de salud, desmotivación, tenga problemas de descuido, que se descuide ella en su propia persona, descuido personal,
¿Por qué? Porque la víctima se siente usada y desechada. Y pues realmente esto es lo que sucede en la depredación narcisista. La víctima se siente usada y desechada. ¿Es necesario perdonar? Te hago esta pregunta a ti, querido amigo. ¿Será que es muy necesario perdonar? La respuesta es personal. Tienes derecho a decir sí y tienes derecho a decir no. ¿Por qué? Porque quizá en ti nazcan estas preguntas. ¿Cómo olvidar todo el daño que me hizo? ¿Cómo puedo recuperar mi paz? ¿Cómo dejar ir el deseo de venganza y el rencor cuando lo único que sientes es ira y rabia? Y estás en todo tu derecho, querido amigo. Se escucha también el término reconciliación. ¿Qué es la reconciliación? La reconciliación viene del prefijo reconciliato, reconciliato, que significa acción y efecto de volver a unirse. Eso es reconciliación, amigos. Y si a veces, como víctima, no quieres dar el perdón, mucho menos yo creo que quieres que haya reconciliación, ¿verdad, querido amigo? Y es algo muy normal y es algo en lo que estás en todo tu derecho. ¿Qué significa perdonar? Viene de dos prefijos, de per, que significa por, y donar, que significa dar. Dar por algo. Perdonar es un acto de voluntad, decisión, de dejar atrás rencor, el deseo de venganza, ayuda a la memoria a sanar. ¿A dónde dijimos que estaban las emociones? Dice, ayuda a la memoria a sanar. Y no solamente a la memoria, queridos amigos, sino también aquí en el corazón. También el perdón se define como una virtud difícil de dar y recibir. Quiero que comprendan esto, queridos amigos, que el trabajar en el perdón, si es que tú así lo has decidido, es un proceso. Los procesos llevan tiempo y llevan esfuerzo y llevan mucho trabajo. Perdonar significa superarse a sí mismo, así lo definen algunos maestros, olvidando la falta de lealtad y la traición, lo que te decía al inicio. ¿Por qué es necesario el perdón? Porque ha existido falta de lealtad y alta traición. El narcisista, siempre que envuelve a su víctima, se asegura de engañarla de tal manera que la víctima cree que es una persona ideal, sea hombre o sea mujer. Pero desgraciadamente, cuando termina la relación y llega el inminente descarte, el narcisista termina de tirar la máscara. No es que el narcisista haya cambiado, queridos amigos, es que la persona que viste al final es la que él fue siempre. Solo que te maquilló las cosas de modo que tú creyeras que él era una buena persona. Fíjate qué interesante cómo lo describe Terry Lawson a la falta de perdón. ¿Qué es la falta de perdón para Terry Lawson? La ira y el resentimiento son tóxicos y deben de ser aplacados, de lo contrario es como beber veneno y esperar a que la otra persona muera. Te hago esta pregunta, querido amigo. ¿A quién le afectará el odio, el rencor y la amargura y la falta de perdón? ¿Crees que le afecte al narcisista o te afecta a ti? Piénsalo. Vamos a ver este punto, queridos amigos. Dice que perdonar no significa excusar el maltrato ni los errores del otro. ¿Por qué, queridos amigos? Muchas personas dicen, es que él es así. Aún recuerdo una vez estaba en un programa y decían, es que él me golpea porque me lo merezco. Y situaciones muy, ¿cómo les diré? Muy incómodas, ¿no? Porque pues sí llega a ser indignante. ¿Cómo que me pega porque me lo merezco?
Y muchas veces las víctimas tienden a justificar a su agresor por la codependencia, por la adicción que ya tienen hacia esa persona. Perdonar como técnica de chantaje y manipulación. Esto se da mucho en la religiosidad, el escape espiritual, que debes de perdonar porque si no te vas al infierno. Debes de perdonar porque es un deber cristiano, vamos a decirlo así. Debes de perdonar porque si no, no ganas el cielo. A veces, queridos amigos, todas esas técnicas, hay gente que está muy preparada y que con una sola vez entiende cuando les hablan de esta manera y del por qué a conciencia y les explican y con fundamento, digamos en el libro sagrado, les dicen debes de perdonar por esto, por aquello. Hay personas que lo entienden muy bien, pero hay personas que, como les decía, solo sufren un escape espiritual. Creen que ya lo superaron, pero no lo han superado. Y hay personas, queridos amigos, que mis respetos, con un tema que les desglosen bien en sus iglesias, las personas que dan asesoría, consejería, que están muy capacitadas, comprenden y se liberan al perdonar, pero realmente. Pero hay personas que no, solamente sufren así como que un autoengaño y dicen, sí, ya lo perdoné. ¿Cuáles serían las consecuencias de sí perdonar bien, religiosamente hablando? Pues que la víctima se va a liberar y va a estar bien. Pero si solo ocurre un escape espiritual, ¿qué va a pasar? Que solamente va a ocurrir un autoengaño. La víctima va a decir, no, sí, ya lo perdoné, y al rato va a ver al narcisista y el narcisista va a venir a llorarle tantito, a manipularla tantito, a moverle sus emociones. Y es cuando todo se va a ir ahora sí por la borda, queridos amigos. Todo lo bueno que a lo mejor la víctima aprendió en cuanto a la religiosidad, de por qué debía de perdonar y bla, 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 puede ser usado en su contra por el narcisista. Con tantito que le venga a decir, no, perdóname, ya no lo vuelvo a hacer, ya te voy a tratar bien, la víctima la puede perdonar. A mí me tocó ver un testimonio, queridos amigos, muy desventurado. La víctima se cegó y dijo, sí, lo perdono, yo quiero regresar con él porque es el papá de mis hijos y pues la ley me manda que debo de perdonarlo. Esta mujer, queridos amigos, murió en manos de su agresor, quedando 2 niños huérfanos. Entonces, como les decía, es un tema muy delicado. Hay quienes, mis respetos, entienden y correctamente llega el narcisista, sin problema lo batean, no lo odian, se liberan y es algo, créanme que yo lo experimenté, es algo padrísimo, queridos amigos. Pero cuando ya tienes esa capacidad de entenderlo, de que tu lugar no es junto a una persona, como dicen, el amor no duele. Si duele, entonces no es amor. Y quiere decir que no estás en el lugar indicado. Perdonar por terceros. Este punto se parece mucho, queridos amigos, al que les acabo de explicar. Por terceros, ¿por quién sería? No, pues es que lo voy a perdonar porque su mamá me lo encargó cuando su mamá estaba en lecho de muerte. O lo voy a perdonar porque mis hijos necesitan a un padre. O la voy a perdonar porque mis hijos necesitan una madre. Nunca te dejes manipular por terceros, querido amigo, querida amiga, porque esto no te va a traer nada bueno. Sí, o sea, muchas veces piensan que el estar perdonando por los hijos, por la familia, por la presión social o porque yo juré casarme para toda la vida, es lo apto, pero no, queridos amigos. Primero hay que ver, como decíamos en un inicio, nuestra salud emocional, nuestro beneficio y el de nuestros hijos. Seas hombre o seas mujer. Y si no hay hijos, pues qué mejor, no tienes ningún compromiso. La psicología dice que no es necesario perdonar. También, queridos amigos, hay psicólogos que tienen unas terapias tan precisas, tan acertadas, o también depende del tipo de paciente que tengan, muy entendidos,
que llegan a comprender que no es necesario perdonarlo, pero emocionalmente están fuertes y no necesitan pasar por ese proceso de perdón, pero hay algunas personas que sí. La nueva generación dice que puedes verlo como si fuese tu maestro. Yo aquí sí difiero un poco, queridos amigos, y pienso que caes hasta como en un autoengaño. ¿Por qué? Porque solamente adormeces o sanas superficialmente la herida. Es algo así como el escape espiritual, pero ahora moderno. Ve al narcisista como si fuera tu maestro. Un maestro enseña con amor. Un narcisista te enseña a través del dolor, querido amigo. Entonces, no puede ser tu maestro alguien que te estrujó, que casi te dejó morir solo o sola. Al menos yo no lo podría ver así. Respeto a quienes a lo mejor me pueden decir, Cari, yo sané con métodos de la nueva generación. Quizá yo también, queridos amigos. Agarré uno que otro punto que yo sentía que era benéfico para mí, pero lo que no lo agarré. Y uno de ellos fue que el narcisista era un maestro para mí. El narcisista no es ningún maestro. El narcisista es un depredador emocional. Es un enemigo. Es un lobo vestido de piel de oveja. Eso es un narcisista, pero no un maestro. Bueno, sin embargo, este acto voluntario es personal y respetable, como les decía. Yo sé que aquí van a haber comentarios que me van a decir, Cari, yo sí sané con la nueva generación, con los coach, con la espiritualidad. Perfecto. Mientras sea genuino, querido amigo, y no nada más sea un sesgo, o sea momentáneo, o como te decía esta querida amiga, que se cegó tanto, que dijo, no, él ya cambió, ya lo vi bien, ahora que regresó, ya no toma, ya no me va a golpear, ya no nada. Y que terminó con la vida de ella, queridos amigos. Son vidas, con las vidas no se puede estar jugando. Entonces, como les decía, yo sí respeto mucho las tácticas psicológicas, las terapias psicológicas, las tácticas que ocupan en la nueva generación. Los coaches de vida, mis respetos. Yo también tuve la oportunidad de tener una sesión con un coach de vida certificado buenísimo. Pero como les decía, yo cuando me dijeron el narcisista es tu maestro, dije, no, eso no puede ser. Y no estoy siendo determinante ni tajante, queridos amigos. Pero vi también con una persona que ya está muy consagrada y que habla de narcisismo, que también decía que el narcisista no puede ser un maestro de vida. ¿Ok? Mis respetos para quienes han sanado así y lo quieren ver de esta manera. También se vale. Como decía, cada quien sabe lo que le ayuda, lo que le aporta y lo que no. Y lo que toma y lo que desecha, queridos amigos. Pero todo siempre que sea para tu beneficio y los tuyos. Yo les hice un listado, queridos amigos, de cuáles serían las ventajas y las desventajas de no perdonar. Puedes estar así, sin perdonar, pero ¿cuáles serían las ventajas y las desventajas? ¿Hay desventajas? Claro que sí. Una de ellas sería que la víctima esté en todo su derecho a tomarse su tiempo en salir del proceso. Claro que sí, queridos amigos, hay personas que aún están en la negación, aún están esperando que el narcisista regrese, aún están esperando ver a un narcisista cambiado, lo cual nunca va a suceder. Y ya está súper confirmadísimo, queridos amigos, que no hay cura para el narcisismo. ¿Qué desventaja va a traer todo esto? Pues que si de por sí han habido relaciones de 2 años, 1 año, 10 años, 20 años, 30 años al lado de un narcisista, el no perdonar te va a hacer que pierdas más tiempo. Ya después del tiempo que perdiste, que invertiste sin ningún fruto, ahora vas a perder más tiempo al no perdonar. En ti aumentarán los deseos de rabia, de rencor, de impotencia, de venganza, de enojo y de amargura. Y yo creo que todos los que están pasando ahorita por el proceso, queridos amigos, no me dejarán mentir. Y aún yo que pasé por este proceso, llegué a sentir todo esto, queridos amigos.
Y así como lo definía Terry Lawson, no es nada grato tomarte tú el veneno y esperar que el otro muera, como decíamos al inicio. Lo decía un coach muy ya certificado y consagrado, que tiene ya toda una compañía. Decía, el odiar a otro es como agarrar un carbón ardiente y pretender no quemarte. ¿A quién está dañando? La otra persona ni siquiera está enterada de que tú le estás odiando, de que estás sintiendo todos esos sentimientos negativos por él. Entonces, queridos amigos, vayan viendo si vale la pena perdonar o no. Tu salud se ve afectada. Como hablábamos de las enfermedades que se producen a raíz de convivir con el narcisista, también la falta de perdón, queridos amigos, produce enfermedad, produce ansiedad, produce estrés. Las personas que se dedican al naturismo y todo esto han llegado a la conclusión, y a la medicina alternativa también, han llegado a la conclusión que el cáncer da por odio, por amargura, imagínense, ¿no? Pierdes la conexión con los demás, y esta es muy valiosa. ¿Por qué, queridos amigos? Porque te enfrascas, te deprimes, y a lo mejor la cura está en tus amigos, en tu familia, en tus hijos. Sí es cierto que tú tienes que poder solo, pero también necesitas rodearte de gente que te ama. Entonces, perder la conexión por alguien que ni enterado está que lo estás odiando, querido amigo, vele pensando. También te dan síntomas como insomnio, hipervigilancia, delirios de persecución y depresión. Algunos los atrasa en su proceso de sanación y los deprime todavía más. ¿Por qué, querido amigo? Porque te la pasas todo el tiempo pensando en el odio que le tienes a esta persona, en que quizá tú quisieras tomarlo con tus propias manos y estrujarlo y hacerlo pagar todo lo que él te hizo mal. Ahora vamos a ver qué ventajas tendría el perdonar. Cuando tú perdonas, querido amigo, tus emociones se fortalecen. La tristeza, la ansiedad, la depresión, la ira y la venganza, el deseo de venganza y de ver justicia, son erradicadas. Nada más piénsalo así. Todo el tiempo andas pensando en vengarte, en ver justicia, en que la otra persona sufra. ¿Crees que valga la pena invertir tanto tiempo, querido amigo? La ventaja de perdonar es que no necesitas ni terapia psicológica. Y te lo digo porque yo no la necesité, queridos amigos. Yo sé que no todos somos iguales, yo te estoy hablando a partir de mi experiencia. Pero he visto personas sanar y perdonar sin recibir terapia psicológica. Te vuelves reflexivo, resiliente, sabio, dinámico y productivo. ¿Por qué? Cuando te das cuenta que el estar activo, que el estar dinámico, que el estar productivo, que el estar activo sobre todo, no te permiten pensar en cosas que no. Mucho menos en el narcisista, en que si ya está pagando el daño que me hizo, en que si ahora sí le va a ir como en feria. No, queridos amigos, el deseo de venganza no te va a traer más que desgaste físico, emocional, espiritual y pérdida de tiempo de por sí de la que ya perdiste junto al narcisista. Vale la pena recobrar tu vida y empezar a trabajar en ti. Comienzas desde cero, retomas planes aplazados. He visto personas que perdonan y siguen adelante. Siguen estudiando, emprenden, se vuelven a casar, vuelven a conocer personas, ahora sí forman una familia bonita. Entonces, queridos amigos, vayan viendo si vale la pena perdonar. Te liberas física, mental, espiritual y emocionalmente. Fíjate nada más cuánto te quitas de encima perdonando. Recuperas tu salud. ¿Por qué? Porque ya estás bien de aquí, querido amigo. Ya no estás somatizando. Ya no estás enfermando tus órganos, tus extremidades, tu cabeza, tu cabello, tu piel. Te vuelves más sano. Sanas tus heridas. Sí, porque empiezas a sanar tus heridas. Cuando ves que al otro ya no le importa nada de ti, te das cuenta y empiezas a valorarte a ti mismo.
empiezas a amarte y a decir, ya no lo voy a hacer tanto por aquel, lo voy a hacer por mí. Te das cuenta que la soledad no es mala consejera. Muchos perdonan y se reconcilian con el narcisista. ¿Por qué? Porque no quieren estar solos. O sea, dicen, no, solo no, mejor lo perdono y pues solo no quiero estar. No les gusta sentir la soledad. La soledad no es mala consejera, queridos amigos. Al contrario, ahí es donde aprendes a conocerte. En eso sí, estoy de acuerdo con la nueva generación. Que cuando tú estás solo, querido amigo, pero ya sin sufrir, disfrutas más tu tiempo. Aprovechas más el tiempo con los demás y contigo mismo. Y de verdad que es bien padre, queridos amigos, disfrutar ese espacio, disfrutar lo que antes no disfrutabas por estar atendiendo a alguien, porque el narcisista te absorbe en todos los aspectos, que no te valoró. Y cuando tú te das cuenta que solo estás bien, estás tranquilo, estás relajado, trabajas, emprendes, vas, vienes, viajas, estudias, querido amigo, es un gran regalo, de verdad. Después de todo este aprendizaje, ya no tan fácil vuelves a ser codependiente, querido amigo, porque aprendes a ser feliz desde tu soledad y la libertad. Y ya no tan fácil te enredas con un narcisista o un tóxico. Aprendes a activar tu modo patitas pa' que las quiero y te vas si ves que no es un buen lugar para ti. Pero ya desde la libertad, como te decía, y tu propia independencia y tu autoestima bien forjada, querido amigo, bien estructurada. Ahora sí, ¿qué quiero y hacia dónde voy? Y con quién, sobre todo. Lo que te decía, vives relaciones más sanas desde la libertad, sanidad, respeto y lealtad. Y cuando te das cuenta que la persona que llegó no es así, tienes la facilidad de irte, porque hasta aprendes a decir no, querido amigo. Llegas al autoconocimiento, descubres tus cualidades, tus virtudes, tus defectos y tus debilidades. Y esto te va a llevar a cometer menos errores. Errores siempre vamos a cometer, somos seres humanos, pero ya no van a ser horrores como dedicarle tu vida a alguien que no la valore. Adquieres libertad emocional. Cierras el ciclo y pasas la página. Y sin problema, querido amigo. De verdad, aprendes a vivir mucho mejor. Te voy a regalar estos 6 puntos para que los vayas reflexionando. Punto número 1. El perdón es un acto individual y voluntario, que nadie está obligado a dar, como te decía. Aun si ya viste este capítulo y estamos por terminarlo y tú sigues pensando en que no vas a perdonar, está perfecto, querido amigo. Yo ya te dije por qué sí o por qué no perdona. Lo que sigue ya es tu decisión, ¿ok? Es importante vivir y entender que es un proceso que lleva tiempo y acción y mucho trabajo, querido amigo. Es un proceso. Todo proceso lleva su tiempo. Perdonando entenderás el por qué y para qué de todo lo sucedido. Y créeme que sí, querido amigo. Desde descubrir que estabas con un narcisista o que estás, hasta tu liberación y tu sanación total. Con el tiempo olvidarás lo malo y crearás la capacidad de recordar sin sufrir y sin llorar. Y esto es algo tan reconfortante, querido amigo, que después utilices tu testimonio y lo puedas platicar a personas que lo necesiten, ya sin un nudo en la garganta, ni mucho menos dañando tus emociones. Es algo bien reconfortante y bien padre, queridos amigos. La falta de perdón atrasa la sanación y evita la capacidad de vivir intensamente de modo positivo. No lo hagas por él, por la otra persona, por tu agresor. Hazlo por ti, porque vales la pena. Evita la presión, la confusión, la manipulación, la autopresión y autosabotaje. Perdonar, queridos amigos, aquí sí quiero hacer un énfasis. No significa regresar con la persona a reconciliarse, ni mucho menos ser su amigo. Eso no es perdonar. Mucho menos dar segundas oportunidades. Eso tampoco es perdonar.
ni vivir y mucho menos convivir con el agresor. Eso tampoco es perdonar. Que sí hay los casos en donde tienen que convivir con el narcisista porque comparten la custodia de los hijos. Pero también para eso ya di una plática, queridos amigos, piedra gris, total indiferencia, tú a lo tuyo. Y al narcisista déjalo ser con sus hijos, ¿ok? Es normal tener retrocesos durante este proceso, sentirse triste y desanimado. Pues sí, queridos amigos, somos seres humanos. Pero ahí es cuando vas a aprender de qué estás hecho, de que aunque me caiga, me sacudo, me vuelvo a levantar. ¿Por qué? Porque valgo la pena. Ahora ya lo estás haciendo por ti, no por la otra persona. Inténtalo y hazlo siempre por ti, lo que te decía. Si eres constante, pronto pasará y te verás libre de la carga. Si sientes incapacidad, confusión total, ve a terapia profesional. Hay los casos, queridos amigos, en donde no pueden solos. No se hagan fuertes, no quieran engañarse. Si no pueden, busquen terapia profesional, pero cerciórense, pidan referencias, que sean personas que estén ampliamente capacitadas